Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero en este formato nuevamente de emergencia, cumpliendo con los protocolos de COVID-19. Ya se encuentra Ana Pedotti, con quien vamos a hablar de cómo se tramita la retención impositiva que se aplica cuando compramos dólares en el mercado oficial o cuando hacemos compras en dólares con la tarjeta de crédito. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Vamos a hablar de este tema tan importante y clave hacerlo en estas semanas. Dale, perfecto. También contamos con la presencia de Pablo Vilacqua. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro. Pablo, nos vas a hablar de algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta cuando sufrimos un siniestro para tramitarlo con la compañía de seguros. Así es. Perfecto. Bueno, en instantes también otro tema muy importante. Y también se encuentra en forma remota desde ya Augusto Posleman para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Augusto, ¿cómo andás? Alejandro, ¿cómo andas tanto tiempo? Muy bien, bueno, en instantes vamos a estar hablando con vos y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Vamos a ir ahora a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos este primer bloque con información para todos aquellos que en los últimos meses compraron dólares en el mercado oficial o realizaron compras en dólares con la tarjeta de crédito. Ana, ya está habilitada la posibilidad de gestionar la devolución de la retención impositiva que se aplica en estos casos, ¿es así? Sí, la FIP habilitó en estos días un micrositio dentro de su sitio para poder tramitar esta devolución del 35%. Recordemos que a partir de las restricciones del dólar solidario y del cepo se impuso una percepción a cuenta del 35% del impuesto a las ganancias y de impuesto a bienes personales. Así que todos aquellos que accedieron al mercado cambiario para comprar el cupo de $200 o hicieron gastos en dólares con la tarjeta de crédito, ya sea acá localmente o en viajes al exterior, pero no están alcanzados por este impuesto, pueden tramitarlo fácilmente mediante la página de la FIP. Solo se necesita la clave fiscal y obviamente el quit, clave fiscal número 2, y en una serie de pasos pues solicitar esta devolución. Ale, todavía no está muy claro el tiempo que va a tomarse la FIP para realizar el reintegro del dinero, pero se estima que serán 60 días una vez realizado el trámite. Así que cuanto más rápido los contribuyentes realicen proactivamente este trámite, más rápido van a poder ver la percepción de vuelta. La FIP va a devolver directamente a la cuenta bancaria que cada cual haya declarado en la página de la FIP con el CBU. Así que es un trámite que se hace 100% online y que, bueno, es una retribución a un impuesto que no era para todos. Muy bien, perfecto. Y hablando de la compra de dólares, esta semana hubo una buena noticia para aquellas personas que no pueden acceder al mercado oficial o para aquellas personas que tienen una capacidad de ahorro que excede el cupo que establece el Banco Central para establecer a este mercado, ya que la Comisión Nacional de Valores facilitó el trámite que se debe hacer o facilitó la operatoria para acceder a la moneda americana a través de la compra-venta de activos financieros. Augusto. Así es, Alejandro. La verdad que hay una de cal y una de arena en este sentido, porque si bien lo que la norma de ayer, que fue publicada hoy, modificó lo que llamamos nosotros en la jerga del parking, es la cantidad de días que uno tiene que tener los bonos que compra para luego venderlos en dólares. Antes era de 3 en la operación de dólar divisa y de 2 para dólar MEP, los achicó un día a cada uno. Eso facilita un poco más esta operatoria, pero lo hace por montos chicos y no por cualquier activo. Hoy puso un límite, sobre todo para las operaciones mayoristas, puso un límite semanal de 100.000 bonos para el caso de los bonos que se utilicen en ley argentina. Y esto tiene una explicación, digamos, es que hoy el mercado está haciendo
parcialmente, digamos, modificado o regulado por algunos participantes del mercado, como puede ser el ANSES o el Banco Central, que tienen estos bonos ley argentina. Entonces lo que están diciendo, bueno, con este tipo de bonos no se puede hacer más de esta cantidad semanal. Más de 100.000 nominales por semana no se pueden operar. Entonces está más bien habilitado esta nueva, si querés, esta nueva normativa habilita para montos chicos, para montos grandes, y con este tipo de bonos no se van a poder hacer. Y por otro lado, los bonos de ley extranjera no tienen ninguna restricción, entonces en la práctica lo que estamos viendo es que el mercado se está dividiendo en dos. El mercado de precios del dólar contra bonos se está dividiendo en dos, unos con los que se operan con ley argentina y otros con los que se operan con ley New York, y esto está generando, si querés, algún tipo de arbitraje entre tipos de bonos para contado con liqui. Por eso, en definitiva, continúan las restricciones en el mercado, pero se flexibiliza para las operaciones minoristas. Pero bueno, vamos a continuar ahora hablando de seguros. Justamente vamos a repasar, como les dije en la apertura hace unos minutos, cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta si sufrimos un siniestro al momento de gestionarlo con la compañía de seguros. Pablo. Sí, ¿qué tal? Tenemos una serie de puntos que siempre hay que tener en cuenta, que cuando sucede un siniestro nos empezamos a enterar de cosas que a veces nos asustan. Una de ellas es que tiene que ver con la modalidad de la póliza que contratamos, que se conoce como prorrata o primer riesgo. Las pólizas que se contratan a prorrata, tenemos la obligación de contratar el seguro por el valor real del bien. No podemos contratarlo por un valor menor. Y las pólizas de primer riesgo se pueden contratar por un valor menor, pero la compañía siempre va a indemnizar hasta esa suma asegurada, ni un centavo más. En todo esto uno requiere y se pregunta cuando sucede un siniestro, ¿quién me ayuda? ¿Quién me socorre? Bueno, ahí está el productor de seguros o el agente institutorio, que tienen la obligación de acompañar al asegurado y asesorarlo durante toda la liquidación del siniestro hasta el momento del pago. No puede desaparecer ni el agente institutorio ni el productor. Tienen que acompañar a su asegurado. Otra de las preguntas que suele hacerte la gente es, ¿cuál es el valor indemnizatorio? ¿Cuánto voy a cobrar? Bueno, el valor que uno va a cobrar de la pérdida es el valor a la fecha del siniestro. Podemos verlo a veces que pasa con los autos, ¿no? O sea, tengo un siniestro hoy con un auto y lo termino cobrando por distintos motivos dentro de 2 meses o 3 meses. Y me encuentro que en el medio lo que valía 1.200.000 pasó a valer 2 millones de pesos y no me alcanza la suma. Bueno, la compañía va a pagar al valor que tenía asegurado lo que valía el bien a la fecha del siniestro. Si hubo desvalorizaciones posteriores, eso no se reconoce. Y esto, Pablo, abre una pregunta natural, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de ir actualizando la suma asegurada, en particular en contextos tan inflacionarios como el de nuestro país, ¿no? Bueno, la responsabilidad primaria es el del dueño del bien, el asegurado, que no puede distraerse en eso, debe fijarse cuál es el valor asegurado, debe hablar con su productor o su agente institutorio, consultar si necesita asesoramiento y actualizar al valor que corresponde. Si se desatiende, si se desentiende y piensa que alguien va a hacerlo por él, va a suceder el siniestro y el valor asegurado va a estar desactualizado. Y ahí surge otra pregunta, que es, ¿pólizas en pesos argentinos o pólizas en dólares? En el contexto que estamos viviendo los últimos años, yo sugiero que todo lo que tiene que ver con activos sean en pólizas en dólares, inclusive las de responsabilidad civil. Muy bien, clarísimo, Pablo. Recomendaciones entonces para manejarnos en el momento del siniestro y también justamente antes para en ese momento tener una suma asegurada adecuada al bien que queremos reemplazar. Cortamos así este bloque, quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Arrancamos este segundo bloque y seguimos con mucha más información.
de acuerdo a un informe publicado hace pocos días, en la ciudad de Buenos Aires los alquileres aumentaron un 62% durante el 2020, más de 25 puntos porcentuales por encima de la inflación. Ana, ¿cuáles fueron los motivos de este aumento tan significativo? Bastante preocupante para los inquilinos este aumento tan por encima de la inflación y de la actualización de los salarios. La verdad que cerramos un año muy, muy particular, el mercado inmobiliario estuvo prácticamente parado durante 2020 por las razones obvias de la pandemia y la cuarentena, pero bueno, los incrementos se sintieron muy fuertes a partir de la ley de alquileres que propone plazos más largos, contratos de 36 meses. Esto hace que los propietarios elijan subir un poco el precio de los alquileres para poder asegurarse un mejor perfil de inquilinos o ciertas cosas que esta ley que no contempló en el momento de ser sancionada, y tuvo este efecto colateral adverso para las dos partes, porque aún con esta suba tan importante del precio de los alquileres, que ese es un dato, Ale, subió en todos los barrios, no hay ningún barrio porteño que haya quedado afuera de esta suba, o sea, los típicos Puerto Madero hasta Boedo, todos los barrios subieron por encima de la inflación. Entonces, lo que es importante recordar es que incluso para los propietarios el dato es adverso, porque con esta suba apenas la ganancia es del 2,3% la rentabilidad anual de tener una propiedad para alquilar. Entonces, para tener el retorno de esa inversión inicial que se hizo, este estudio calcula que hacen falta 42 años y 2 meses de alquiler para poder recibir de vuelta todo lo que se desembolsó para la construcción de ese departamento o la adquisición de esa propiedad. Hoy dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires ronda los 30.000 pesos y de ahí para arriba. La idea es ver qué puede pasar este año si hay mayores restricciones, y bueno, recordar que fue un año muy duro también en cuanto a ventas, el mercado de compra-venta también está paralizado, las escrituras cayeron un 53% en 2020, y bueno, veremos qué sucede en 2021. Muy bien, y los commodities continuaron en su escalada esta semana, con la soja superando los $520 la tonelada y el petróleo por encima de los $55 el barril, Augusto. Sí, así es, Alejandro. Lo que vimos en los últimos, yo diría, meses, 2 meses, semanas, hay como, tanto en el mercado de commodities como en el mercado de bonos y acciones, sobre todo de acciones, hay como un rebote en todos los precios muy vinculado a, bueno, desde que aparecieron las vacunas o empezaron a darse a conocer las vacunas para el COVID, lo que uno ve es que hay una expectativa de una recuperación económica del nivel de actividad en general. Vos sabés que había sido muy golpeado el petróleo y durante muchos meses estuvo muy, muy por debajo de su valor de equilibrio. En muchísimos países el valor de equilibrio es más alto. Bueno, nada, esto vinculado también en el caso de Argentina y los commodities agrícolas a la sequía que hay en Argentina, en Brasil y en Australia, hace que también, por un lado el petróleo por la recuperación económica y por otro lado los agrícolas por la sequía a nivel global que está dando, hace que los precios hayan subido significativamente. Dos buenas noticias para Argentina, Augusto. Bueno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Todos sabemos lo que pasa en Argentina cuando los precios de los commodities suben mucho, tendemos a gastar más de lo que debemos. Ojalá que hayamos aprendido de los tiempos anteriores y en este caso, digamos, esto sirva para compensar ya un déficit gigantesco que estamos arrastrando por el COVID y compensar un poco por lo menos y equilibrar algo más las cuentas. No sobra nada en la Argentina y esto puede ser una buena noticia. Para mí es todavía una gota en el desierto, porque recordemos que los volúmenes por la sequía que también en este país en muchas zonas van a ser menores, pero van a ser compensados seguramente por los mayores precios. Es una buena noticia, no tanto para festejar, digamos. Muy bien. Bueno, cerramos entonces con esta información, este segundo bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar conversando con el economista Orlando Ferreres. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota, desde ya en este formato de emergencia con el que estamos llegando hoy, de Orlando Ferreres,
para analizar las principales noticias económicas de estos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Orlando. No, al Bueno, y en el día contrario. de mañana, el INDEC va a dar a conocer el índice de inflación del mes de diciembre, que las consultoras privadas estiman en torno al 4%, corroborando, confirmando la aceleración en la suba de los precios que se esperaba para los últimos meses del 2020. Y Orlando, ¿cuáles son, tus expectativas para estos primeros meses del 2021 en relación a la inflación? Bueno, el índice del INDEC aparentemente va a dar ese 4% en diciembre y va a cerrar en 35-36% anual. Pero nosotros ayer sacamos el índice de inflación de la primera semana de enero y este ya nos dio 2,6 sobre el promedio de los cinco semanas del mes de diciembre y 3,4% sobre la primera semana, o sea que va a andar también cerca del 4 la variación del mes de enero, que va a ser también bastante alta. O sea, para este año estamos calculando que la inflación va a ser un poco más alta que la del año pasado. Por más que el gobierno dice que va a bajar 5 puntos, nosotros vemos que por ahí va a aumentar porque hay como un descongelamiento de precios máximos, el precio de la nafta y otros están aumentando y también van a aumentar los precios controlados, o sea que vamos a tener un poco más de incremento de precios. Y bueno, a su vez el tipo de cambio también va a tener que corregirse en la misma manera, el tipo de cambio oficial. O sea que todo apunta a un poquito más de inflación. No tampoco muy grande, pero sí una inflación que puede ser el 50 al 55% anual. Bueno, no es una cifra baja, ¿no? Nos mantendríamos como fue en el 2019 en los niveles de inflación más alta desde la época de la salida de la hiperinflación, Orlando. Sí, yo creo que sí, es muy alta, pero bueno, debido a las circunstancias que estamos viviendo, yo creo que no es tampoco una hiperinflación, ni se parece mucho, porque esa requiere 50% por lo menos de inflación en el mes, esto 50% en el año, o sea, mucho menor que una hiperinflación. Así que yo creo que dentro de todo es una cosa que juega a favor del gobierno, por más que sea un poquito más alta, no es tampoco tan alta con respecto a la realidad. Ahora, yo creo que acá lo que hay que ver es cómo van a aumentar los salarios, a ver si van a poder seguir ese ritmo para que no aumente la pobreza, que yo creo que con el aumento del producto que calculamos para el año que viene, estamos calculando un 6-7% de aumento del producto en todo el año, pero con mucho aumento en el segundo trimestre, o sea, abril, mayo y junio del 2021, va a dar más o menos 17% sobre la caída del 19% que tuvo este año en el segundo trimestre, abril, mayo y junio del 2020, sobre el 2019. O sea, dentro de todo, eso puede ser bueno para las elecciones si el gobierno lo manejara bien, porque podría indicar un número bastante grande de recuperación, de aumento del producto. Está bien que no va a ser todo el año, que va a ser solo del segundo trimestre, pero bueno, por lo menos aprovecharlo para las elecciones, por lo menos, ¿no? Hablaba justamente, ¿no?, hace unos instantes del descongelamiento de los precios y justamente en el día de ayer el gobierno anunció, ¿no?, la nueva edición del programa Precios Cuidados con aumentos promedio del 5,6%, ¿no?, de diciembre a enero. Claro, pero yo creo que no va a ser solamente en enero, sino va a ser un poco más distribuido en el tiempo. No sé, lo que hemos escuchado que son menores precios controlados, pero el aumento es del 5,6%. Creo que es para el primer trimestre, no sé bien exactamente Sí, sí, cómo rige hasta el mes de abril, exactamente. Es un rige cada mes aumento de que se abril. va a dar en enero del 5,6%, pero los precios se van a mantener congelados hasta abril. Claro, exactamente. Sí, me parece que sí. Yo creo que está bien que no hay más remedio que descongelar, pero cuando uno descongela los precios, también corre el riesgo de que eso se transmita al resto de las variables de la economía y pueda provocarse una inflación un poco mayor, que es lo que tememos que va a pasar. Y es
eso yo creo lo que hace que tengamos una perspectiva de inflación un poco mayor para este año, porque ya llevamos mucho tiempo de precios congelados y eso no puede mantenerse todo el tiempo así. Claro, exacto, ¿no? ¿Estás de acuerdo con este tipo de esquemas para intentar morigerar la inflación? Bueno, es un esquema, bueno, como ustedes dicen, para morigerar, pero no es para solucionar. No es una cosa que solucione la inflación, sino que esta depende mucho del déficit fiscal, de la cantidad de dinero emitida por el Banco Central para financiar al Tesoro. Y bueno, en eso yo creo que va a haber una disminución de 7-8% del producto de déficit primario respecto del PBI de este año que pasó, 2020. Vamos a estar en 4,5 según el presupuesto y según las conversaciones que hay con el Fondo Monetario Internacional puede ser hasta 3,5 o algo así. Entonces va a ser menos cantidad de dinero emitida, pero ya viene sobre un año que se emitió mucho como fue el 2020. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque puede implicar también cierta presión sobre los precios y no hay más remedio que aceptarla, no hay forma de evitarlo, ¿no? Y Orlando, ¿y también esperás descongelamientos en lo que son las tarifas de los servicios públicos? Sí, también porque ya se llevan desde el 2019 congeladas, es mucho, excepto la nafta que está aumentando cada mes o 2 meses. El resto de los productos están mantenidos desde hace mucho tiempo a ese precio. Por más que que en el gas, por ejemplo, o la electricidad, como bajó un poco el precio del petróleo, también bajó el del gas y entonces no está tan mal. Pero yo creo que requieren un ajuste importante en estos meses y ahora porque ha habido aumento de salarios y de otros costos que han implicado un aumento de los precios de la energía y del gas. Yo creo que se va a tener que dar, digamos, ahora o en el primer trimestre, de manera tal que, bueno, vamos a tener un poco de inflación ahí por ese motivo. Estas son las causas que nos llevan a una inflación un poco mayor para este año. Y hablaste, ¿no? Hace también unos minutos del dólar, y este es un año electoral, ¿no? Uno imagina que el gobierno va a intentar mantener el dólar oficial bajo control, por lo menos hasta las elecciones. ¿Crees que lo va a lograr, que va a tener éxito en este objetivo? Y yo creo que sí, que lo va a lograr, aunque sea forzadamente, pero me parece que ellos no van a aceptar un aumento muy grande del tipo de cambio en este periodo preelectoral. Por lo menos lo que habría dicho Cristina Guzmán, digo habría dicho porque no se sabe si se lo dijo, pero trascendió así a través de los medios, de que no puede haber muchos aumentos en muchas tarifas porque más del 9% no es aceptable. Y ese es un número un poco bajo para las necesidades actuales de las tarifas, me parece que es un poco bajo. Pero bueno, vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Yo creo que el gobierno va a intentar mantener los tipos de cambio forzadamente. No sabemos si lo van a lograr, pero entendemos que sí, pero con una, como dije antes, con un aumento un poco más alto de la inflación anual. ¿Y crees que ayuda a este objetivo la soja que ayer superó los $520 la tonelada? No, yo creo que no, porque eso implica aumento del precio de los alimentos, que puede ser un factor, digamos, importante en materia de inflación también. Y lo mismo puede pasar con el maíz, que ahora se autorizó un poco la exportación, a pesar de que no es demasiado, pero es bastante. De los 10 millones de toneladas que hay disponibles, 3,6 millones son para el consumo interno y el resto es para la exportación, o sea que falta mucho para autorizar todavía y el maíz no es un tema clave, también que influye mucho en el precio del pollo y del cerdo, pero no son temas que puedan, digamos, cambiar mucho la perspectiva de este trimestre, que está prohibido exportar hasta el mes de marzo, o sea, hasta que llegue la nueva cosecha. Yo creo que tenían un poco mal el número de stocks y por eso se apuraron demasiado. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con un análisis muy completo de lo que tenemos por delante en materia económica en este 2021 que acaba de comenzar. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.